Elizabeth. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. De antemano agradezco la asistencia de los que están aquí y de los que van a ir llegando seguramente. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Cuando la estén viendo, por favor, alguno me comenta por micrófono. Cuando empiezo a compartir, puedo ver el chat. Sí, señora, sí se ve. Listo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, como ya me presentó Elizabeth, mi nombre es Carolina Villegas Vanegas, yo soy psicóloga y especialista en el área de la psicología clínica. Hoy vamos a estar hablando, yo voy a hacer como una pequeña mención de lo que es la ansiedad para poder comprender de qué manera estas otras actividades o estas otras acciones de las que vamos a estar hablando en esta tarde pueden contribuir a disminuir este estado, ¿sí? O a tratarlo en cierta medida. Bueno, entonces partamos del hecho de que la ansiedad es algo que suele confundirse con muchas otras cosas, entre ellas con la angustia y con el estrés, ¿sí? Pero algo que debemos tener claro es que la ansiedad es un estado por lo general muy asociado al temor, a este sentimiento de temor y que suele acompañarse de signos sintomáticos que vienen principalmente sobre el cuerpo. ¿Sí? Si alguno de ustedes en su vida ha experimentado un estado o un momento de ansiedad, seguramente pueden reconocer cómo nuestro cuerpo cambia y se altera. Se altera en el ritmo cardíaco, en la sudoración, de repente en dolores que aparecen en el cuerpo. También hay muchos síntomas relacionados con nuestra respiración, una hiperventilación, algo que la respiración que se acorta, ¿sí? Y esto hace que empecemos a experimentar dolores de pecho, dolores de cabeza, algunas molestias gástricas, ¿sí? Digamos que la ansiedad es todo un estado que envuelve tanto lo emocional como nuestra parte física. Y a diferencia de la angustia, que la angustia es una emoción y que puede ser producto de muchos otros sentires, ¿sí? O del estrés, que es también un estado, pero un estado más de lo inmediato, ¿sí? El estrés es algo con lo que se responde a una situación externa en lo inmediato. Digamos que la ansiedad es algo que vendría a ser una cuestión más prolongada en el tiempo, ¿sí? Me parece que es importante partir de este punto. Si bien el estrés es algo de lo inmediato que viene por una cuestión externa y la angustia puede ser una respuesta a algo más bien interno, el estado de ansiedad o la ansiedad es algo, puede ser el conjunto de estas dos y que ha permanecido en el tiempo, ¿sí? Que no se ha atendido o no se ha tratado en un momento determinado o en el momento en que estas situaciones se nos presentan, sino que se ha dejado un poco de lado y esto empieza a generarnos ciertas complicaciones en nuestra cotidianidad. Entonces, para esto, pueden haber muchísimas posibilidades. Una de las que los médicos suelen, digamos, como recetar, tiene que ver con el ejercicio. Y entonces, muchas veces asociamos el tema del ejercicio, por ejemplo, a salir a caminar, a salir a trotar o ir al gimnasio. Pero resulta que el ejercicio pueden ser una cantidad de cosas. Entonces vamos a ir viendo algunas actividades o algunas acciones que considero desde la clínica que pueden ser muy útiles. Y cuando hablo de ser muy útiles, es en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Porque si quisiera recomendarles algo para tratar como tal la ansiedad, pues diría, bueno,
Para eso están unos espacios un poco más clínicos que nos permiten poder hacer una catarsis mucho más amplia, poder trabajar esos síntomas asociados a esas emociones que de repente no hemos tenido la oportunidad de abordar, de comprender, de reflexionar y entonces poder pasar de ellas, ¿sí? Pero digamos que en lo cotidiano contamos con muchas posibilidades. Creo que la primera puede ser esta, ¿sí? Que creemos unos ritmos que sean unos ritmos propios, pero que en este sentido de lo propio también puedan estar asociados a esos otros ritmos, ¿sí? Sociales, laborales. Y cuando hablo de los ritmos, podemos pensar en las rutinas, ¿sí? Es decir, establecer ciertas rutinas para ciertos asuntos de nuestra vida, como el tema de los estudios o el tema de lo laboral, puede ayudarnos a nosotros a como introducir unos horarios en eso cotidiano, ¿sí? Para empezar a destacar entre todo eso que tenemos que hacer o que hacemos en un día, ¿sí? Cualquiera de la semana, entonces empezar a destacar, bueno, de todo esto, ¿qué es lo más importante? Y de repente, ¿qué es lo que es más urgente de atender? Y entonces empezar a organizarnos en ese sentido, ¿sí? Pero esto de los ritmos también implica dejar unos espacios de tiempo que sean de una mayor libertad, en los que podamos poner otras actividades que no sean esas ligadas a lo obligatorio, a la responsabilidad en el sentido de responder a cosas con las que nos hemos comprometido, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el caso de los niños, es muy útil cuando ellos están creciendo porque nos permite establecer un orden para nuestra vida. Entonces, los ritmos a veces se sienten como impuestos cuando siempre vienen de afuera, pero cuando nosotros tratamos de organizar de acuerdo a eso que para nosotros prima, a eso que para nosotros es importante, a eso que para nosotros tiene un valor, entonces el ritmo puede ser distinto. Nosotros podemos empezar a medir estos asuntos, responder en un tiempo determinado eso que tenemos que, a lo que tenemos que responder y dejarnos otros espacios para la vida, ¿sí? De una manera mucho más amplia, porque la vida no es solamente eso que nos toca hacer, sino muchas otras cosas y vamos a ir viendo. Otra parte que quise traer y tocar, sí, a pesar de no ser como una actividad propiamente, estas dos primeras son, digamos, algo más ligado a nuestro pensamiento, sí, tratando como de dar un orden a eso que a veces nos satura, que es el pensamiento, las ideas, tratar de organizarlo de acuerdo a lo que cada uno es. Entonces, este otro punto de tener unas alternativas al uso de la tecnología, lo traía porque en este último año los cambios que se vivieron y que se sufrieron a nivel de lo laboral, ¿sí? Y digo esta palabra sufrieron es porque ese impacto en el primer momento fue muy fuerte, ¿sí? Para la mayoría de personas. Entonces fue entrar en una carrera por el uso de ciertas tecnologías, de cambiar de un hacer un poco más manual, de la presencia, de compartir con el otro, a estar frente a una pantalla, a estar respondiendo desde un software o a estas otras cosas, pues nos cambiaron mucho la perspectiva frente a muchos haceres, ¿sí? Sobre todo a nivel de lo laboral y para quienes estudian también en ese sentido, ¿sí? Y esto se ha vivido de distintas maneras, de acuerdo al lugar que a cada uno le ha correspondido ocupar en todo esto que hemos vivido como sociedad, ¿sí? Entonces, esto de tener alternativas al uso de la tecnología en este momento en el que la tecnología es algo que se convierte en una herramienta, pero que es algo con lo que estamos en contacto casi todo el día, es importante porque hay que introducir también un límite a esto.
¿sí? Al uso que hacemos de esto. Si bien puede convertirse en nuestra herramienta de estudio o de trabajo, también el intercambio de lo que hacemos aquí frente a una pantalla es muy distinto y es importante para trabajar todas estas situaciones de estrés, de ansiedades, de angustias, empezar a tener actividades que nos separen de las pantallas, que nos separen de estos aparatos tecnológicos y poder volver a experimentar otras actividades un poco más reales. Y cuando hablo de actividades más reales, me refiero a poder compartir con otros en la medida de nuestras posibilidades y compartir o experimentar ese medio que nos rodea, ¿sí? Eso que hay allá afuera, por fuera del celular, por fuera del computador, por fuera de todos estos aparatos, ¿sí? Y de esto que nos ha tocado. Entonces vamos a ver algunas de esas actividades ya en el hacer. Cultivar la manualidad. No quise hablar de las manualidades porque cuando se trata este asunto de las manualidades, se suele pensar en estas cositas que nosotros hacemos, que suelen hacerse mucho en los preescolares o en los primeros años de primaria, ¿sí? En que hacemos trabajos con diferentes materiales y digamos que sí, que eso tiene que ver, pero quiero leerles este pequeño apartado de un texto de Elena Bernabé. Dice, abuela, ¿cómo se afronta el dolor? La abuela responde, con las manos, cariño. Si lo haces con la mente, en lugar de aliviar el dolor, este se endurece aún más. Quisiera abrir en este punto, ¿sí? Voy a pasar aquí al chat un momento para poder ver. Si alguno quisiera comentar sobre esto que acabo de leer, ¿a qué les suena? Esto de se endurece aún más el dolor cuando se trabaja desde la mente y no con las manos. El que quiera poner su opinión lo puede hacer en el chat. Yo ahorita volveré y lo leeré, pero quien quiera decirlo oralmente, hablando, lo puede hacer. Bueno, yo quise traer esto como una actividad de partida, como si se tratara de un punto de partida para trabajar lo que implica la ansiedad o el estrés o la angustia para una persona, ¿sí? Y entonces hago la diferencia. Al hablar de manualidad, me refiero a todo eso, a cualquier trabajo que se lleva a cabo con las manos, ¿sí? A eso que puede ser una expresión, una creación, una invención desde un hacer manual, ¿sí? En el uso de nuestras manos. Nuestras manos es lo que representan uno de nuestros sentidos, el del tacto, pero también el tacto está en toda la piel. Es lo que nos hace sensibles al habitar este mundo, lo que nos permite sentir lo que sucede. Y desde muy temprano, desde que nosotros nacemos, el tacto por medio de la piel, de las manos, es lo que nos permite comunicarnos, es lo que nos permite expresar eso que en un primer momento con palabras no se logra. Entonces, podemos traer el ejemplo de un bebé, ¿sí? Cuando a un bebé se le cuida con las manos, se le atiende con las manos y a través de las manos también se le comunica. Entonces, en ese sentido, traía esta frase de Elena Bernabé, y es que en la medida en que nosotros nos ocupamos de una actividad o de una acción a través de las manos, es como si todo nuestro cuerpo se dispusiera para poder llevar a cabo esa acción, esa actividad. Es como si por un momento nuestra mente pudiera cesar y concentrarse, fijar la atención en eso que estamos haciendo. Todo lo manual siempre va a tener ese efecto,
quizá no desde el principio, pero en la medida en que lo vamos haciendo y que lo vamos tomando como un cierto hábito, esto sucede. Y bueno, entre tantas manualidades pueden ser la pintura, todo lo que tiene que ver con las maderas, las manualidades que conocemos que tiene que ver con los distintos, bueno, con los distintos objetos, pero también pueden ser en las artes de la cocina, cocinar, bordar, tejer, de repente todo esto de la mecánica que la gente ubica como oficios, todo esto que nos permite peinar, ¿sí? Todo lo que se hace con las manos tiene un efecto de centrar la atención en ese hacer. Entonces, esto de cultivar la manualidad es una invitación para volver también a estas cosas que se hacen con las manos, que nacen de nosotros como una expresión, ¿sí? Como una expresión de lo que necesitamos también poner afuera. Algo de eso que nos produce ansiedad tiene que salir y esta puede ser una vía. La segunda, que digamos ya va teniendo como una secuencia, ¿sí? Ya pasamos de las manos a la palabra, ¿sí? Me parece que otra actividad que es muy valiosa para tratar y trabajar en lo cotidiano, nuestras ansiedades, angustias o el estrés, tiene que ver con las historias, ¿sí? Nosotros las personas, los seres humanos, somos seres hablantes, ¿sí? Es algo, la palabra, el lenguaje con todas sus formas, con los gestos, el lenguaje en la acción, en lo que se dice, en lo que se escribe, ¿sí? Son todas las formas que tenemos y que nos hacen diferentes y que nos permiten y posibilitan la vida en sociedad, el compartir con otro, el que podamos vernos como personas individuales, pero al mismo tiempo como parte de grupos, como parte del otro, ¿sí? Entonces, esto de contarnos historias, de reunirnos para darle valor a eso cotidiano, ¿sí? Tiene que ver con los relatos. Y son las historias que pueden ser, hoy me ocurrió tal cosa, reunirnos a hablar del día, pero también reunirnos a hablar de las historias de nuestras vidas, que de repente en una reunión familiar, en una reunión de amigos, alguien empieza a contar algo de su historia, de su vida, y entonces eso conecta con el otro y el otro cuenta su historia o cuenta un cuento, ¿sí? Un cuento inventado, un cuento que conoce, un chiste, ¿sí? Todas estas cosas que tienen que ver con la narración, con la palabra, que nos reúnen, que nos permite estar con otros, conversar con otros, tiene un efecto, ¿sí? Y tiene muchas variables. Una es que nos permite a eso cotidiano que a veces se pasa como lo rutinario, ¿cierto? Como los hábitos, como el día a día, como que a veces el caer en la rutina nos hace pensar como que eso no tiene mucho valor, como que lo importante es lo extraordinario. Pero resulta que en lo cotidiano es donde están los detalles de la vida y poder hacer relato de esto, historia de esto, contarnos los unos a los otros, reunirnos un pedacito del día para hablar con alguien, para saber, para intercambiar palabras, da valor a eso cotidiano, pero además ayuda a fortalecer nuestros vínculos con esos que nos rodean, bien sea a nivel de lo laboral, de lo familiar, de lo social, ¿sí? Me parece que esto es importante, porque además en la medida en que nosotros vamos hablando, también nos escuchamos, y esto nos permite reflexionar sobre ciertos asuntos, pero además tener una catarsis. Es como si uno en medio de los estados de ansiedad sintiera como que hay algo ahí reprimido, contenido en nuestro cuerpo. Y en la medida en que nosotros hablamos y empezamos a hablar de lo que sea, de lo que queremos hablar, algo de eso fluctúa, ¿sí? Algo de eso se mueve, ya no está ahí estancado generándonos esos síntomas incómodos, sino que al contar esto, al decir esto que siento, esto que me pasa, esto que no me gusta, con lo que no estoy de acuerdo y lo voy convirtiendo en relato y en historia, pues voy haciendo una catarsis también.
El tercer punto tiene que ver con el descanso. ¿Sí? Me parece que el descanso es una parte supremamente importante de nuestra vida y a veces solamente lo asociamos con el sueño nocturno, pero resulta que en el día también necesitamos unos descansos y son esos pequeños momentos de relajación, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de lo laboral, en las instituciones, en las empresas, siempre hay unas personas encargadas de enseñarnos a hacer esto de las pausas activas, ¿sí? Y tiene que ver un poco con poder descansar de la postura, que nuestro cuerpo pueda moverse, pueda, digamos, mantener cierta flexibilidad y que no por estar en una misma posición durante todo un día, entonces empiece a adquirir una rigidez que nos generen molestias, dolores y si no se le presta atención, entonces enfermedades, ¿sí? Pero el descanso tiene que ver con esos pequeños momentos que nosotros introducimos, con esas pequeñas pausas, ¿sí? Como las pausas activas, pero digamos que estas pueden estar asociadas a muchas otras cosas, que sea del gusto de cada quien, ¿sí? Entonces, pequeños espacios durante el día para escuchar música, para escuchar una canción, ¿sí? A veces uno está en medio de su día a día y se le viene una canción a la mente, entonces darse un espaciecito de tiempo para escuchar, cantarla, ¿sí? Pasarla. La lectura es otra manera de descansar. Las películas, esto creo que es algo muy evidente. A muchas personas les pasa que después de sus días de trabajo llegan a casa a sentarse frente al televisor. Porque eso que pasa allí, esa imagen, es como si detuviera un poco el pensar, ¿sí? Entonces, esto del descanso es una invitación también a introducir en nuestra cotidianidad esas pequeñas cosas que nos permiten adornar nuestra rutina, hacer de lo cotidiano algo un poco más grande, más diverso, ¿sí? Como que no nos volvamos unas máquinas todo el día, siempre haciendo lo mismo todos los días, sino que cada día podamos introducir un poco de eso. De repente, un tiempo de descanso durante la tarde puede ser, me voy a tomar un tinto y me demoro los 5 minutos para tomármelo tranquilamente, ¿sí? Es introducir estas cosas para que el tiempo del día, bueno, pueda variar, pueda sentirse de un modo distinto. Y por supuesto, el tema del descanso y del sueño nocturno es supremamente importante cuidarlo. Y creo que las actividades que van a continuar nos pueden ayudar mucho a cuidar nuestro sueño, que ya tiene que ver con el descansar en todo sentido. Pero asociado a estas actividades que voy a mencionar a continuación, quiero mencionar una que no incluye aquí, pero que tiene que ver con nuestra alimentación. ¿Sí? A veces nosotros después de un día muy largo podemos, cuando hemos tenido estos días tan agitados, tan cargados, tan llenos de actividad, a veces emocionalmente fuertes porque se han tenido conflictos o dificultades, es importante que durante la noche tengamos en cuenta esto, que nuestro cuerpo está cargado de muchas cosas que necesita digerir, ¿sí? Porque nuestro organismo no solamente digiere lo que nosotros comemos. Le toca hacer ese trabajo, pero además hacer una digestión de todo lo demás que consumimos en el día, de la relación con los otros, de nuestras propias emociones, de las emociones que vienen de afuera, ¿sí? Todo eso pasa por nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos que saber escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? Saber atenderlo en esos momentos determinados. Yo les digo, por ejemplo, que si he tenido un día muy difícil en distintos sentidos, y llego a mi casa a comerme por la noche una bandeja paisa, pues mi cuerpo va a estar supremamente cargado y va a tener que usar cargado y además cansado, ¿sí? Entonces va a tener que usar esas pocas energías que quedan del día
para poder hacer digestión de todo esto. Y entonces cuando me acuesto a dormir, resulta que siento una pesadez, que duermo, pero al mismo tiempo siento que no descanso. Y entonces al otro día me levanto un poco pesado, con cierto malestar, ¿sí? En el cuerpo, en el organismo, y vuelve y se me repite otro día. Y yo sigo en esta misma situación. Pues el cuerpo va a empezar a extenuarse, va a empezar a generarse un cansancio, un agotamiento que ya no solamente va a involucrar mi cuerpo físico, sino también eso otro que se mueve en mí, ¿sí? Esa emoción, ese pensamiento, mis energías vitales van a estar muy comprometidas tratando de resolver esto hasta que el cuerpo de repente ya no pueda más con toda esa carga. Entonces, es muy importante cuando estemos así, si tenemos la oportunidad de hacer alguna de estas actividades más físicas que vamos a ver, es hacerlo, ayudarnos con cosas que tenemos a la mano, ¿sí? De la casa, de lo cotidiano, de lo natural. Entonces, reconocer en la alimentación, por ejemplo, que hay cosas más ligeras, más livianas para esos días, que hay alimentos que nos ayudan como a recuperar defensas durante la noche, en el dormir, que nos ayudan como a desinflamar el cuerpo, porque además cuando nosotros estamos estresados, lo primero que pasa en nuestro cuerpo es que los músculos se inflaman, ¿sí? Porque es lo más sensible. Es lo que cuida nuestra parte ósea, pero es lo más sensible. Por eso, cuando hay estrés, cuando hay un malestar emocional, lo sentimos en los músculos. Sentimos que nos duele el cuello, la cabeza, los hombros, la espalda, ¿sí? Es como que el dolor se siente y se experimenta inicialmente en los músculos. Entonces, la alimentación también es una fuente para cuidarnos, ¿sí? Para cuidarnos en todos estos sentidos, pero también de contribuir a nuestro sueño nocturno. Bueno, el contacto con la naturaleza puede darse de muchas maneras, ¿sí? Cuando empecé la presentación, les decía que a veces los médicos nos recomiendan hacer deporte o nos recomiendan hacer ejercicio, pero resulta que a mí no me gusta trotar, ¿sí? Entonces, ¿qué otra manera yo puedo encontrar para hacer ejercicio? ¿Sí? Es empezar también una búsqueda propia. A mí me gusta danzar en lugar de salir a trotar. O a mí me gusta nadar en lugar de ir a un gimnasio. O a mí me gusta montar en bicicleta en lugar de salir a caminar. O yo prefiero caminar en lugar de montar en bicicleta, ¿sí? Cada quien tiene una forma que le agrada para poder llevar a cabo un ejercicio o una actividad deportiva. Y esto no puede ser una cuestión impuesta, porque si lo que estamos tratando es de trabajar en nuestra ansiedad o en estos otros síntomas de estrés o de angustia, lo importante es que eso que yo voy a hacer tenga una conexión conmigo, ¿sí? Que yo pueda conectarme con esa actividad. Entonces, cuando hablo del contacto con la naturaleza, puede ser de muchísimas formas. Puede ser a partir de una actividad deportiva. En esta época, muchas personas van a hacer sus actividades deportivas al aire libre porque así es que nos lo han permitido. Otros van a hacer simplemente caminatas, han hecho sus paseos a los lugares más cercanos que tienen con naturaleza, pero de repente hay otras personas que tienen contacto con la naturaleza a través de sus mascotas, ¿sí? O a través de las plantas que cuidan en casa, ¿sí? Entonces, esto siempre nos pone en disposición de algo distinto. Algo que les quiero compartir y por qué traigo esto del contacto con la naturaleza como algo importante en estos tratamientos de la ansiedad, es que
muchas veces digamos, nuestra relación con la naturaleza, con eso que está allá afuera, que también es algo que nos rodea, ¿sí? Esos otros seres, esa otra vida que está allí a nuestro lado, muchas veces digamos, nuestras situaciones emocionales tienen que ver un poco con la dificultad que se nos presenta para tener contacto con ese medio que nos rodea, ¿sí? Entonces, invitarlos a tener contacto con la naturaleza como parte del tratamiento de la ansiedad es invitarlos a volver a algo propio, ¿sí? Como a volver hacia la vida, en el sentido de reconocer que tanto nosotros como seres humanos y eso otro que está por allí afuera, que somos parte de la vida, bueno, tenemos unas formas particulares de estar, ¿sí? O sea, reconocer que somos un movimiento, que en la medida en que nosotros nos encerramos o nos ponemos rígidos en nuestro vivir, hay algo que va a empezar a generarse en nosotros. Hay algo que siempre va a empezar a empujar para que estemos en movimiento, porque la vida en sí misma es eso, es movimiento, ¿sí? Y a veces las dificultades, por ejemplo, de adaptación frente a los cambios, que pueden ser generadoras de mucha ansiedad, y eso lo vivimos el año pasado, tiene que ver con esto, tiene que ver con ese movimiento que hace parte de la vida y que nosotros, por ser unos seres vivos, pues también tenemos que ir con estos movimientos, ¿sí? Poco a poco. Bueno, aquí quisiera hacer un ejercicio, ¿sí? Les voy a dejar este enlace en el chat para que lo vean, para que lo tengan ustedes. Es un ejercicio guiado de respiración, pero en este momento vamos a hacerlo. Yo el enlace se los dejo para que lo tengan allí, para que lo puedan guardar, ver detenidamente luego, pero entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Yo voy a dirigirlo y entonces nos tomamos un par de minutos para que el que quiera opinar, participar, nos cuente a los demás qué notó, qué sintió. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer consiste en lo siguiente. Yo voy a hacer un conteo de 5 tiempos, es decir, voy a contar hasta 5 y ustedes van a inhalar, ¿sí? Primero se van a poner en una posición la más cómoda que les sea posible en el momento, ¿sí? Más relajada. Y van a inhalar por nariz. Yo voy a contar hasta 5, ustedes van a ir respirando, tratando de que el aire llegue hasta el diafragma, es decir, hasta el abdomen, que se traten de llenar todo hasta el abdomen. Y luego van a sostener el aire allí por otros 3 segundos que yo voy a contar y luego van a expulsar lentamente con mi conteo de 5 tiempos por boca, ¿sí? Y lo vamos a repetir unas 3 veces y entonces ustedes van a atender a su respiración, cómo está en el momento, cómo la encontraron, si notaron algún cambio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a empezar a contar. Pueden inhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Sostienen. 1, 2, 3. Y expulsan. 1, 2, 3, 4, 5. Lo van a repetir nuevamente, pero esta vez cada uno va a hacer su conteo. Y una última vez.
Bueno, si alguno quiere compartir lo que notó, cómo encontró su respiración. Bueno, primero que no sabemos respirar. Y segundo, que se da uno un tiempo para pensar cómo respirar, hacerlo, y siente uno descanso, verdadero descanso en el cuerpo y en la mente. Gracias, Elizabeth. Marta dice que sintió relajación y paz. ¿Notaron un cambio desde el primer ejercicio, desde el primer conteo hasta el tercero? A veces, bueno, listo, voy a continuar aquí la presentación y ahorita volvemos al chat. Sí, yo aquí les propongo, pues les estoy presentando la importancia de la respiración, porque pareciera que la respiración es cualquier cosa, ¿sí? Nosotros lo tomamos casi como algo automático, a veces ni siquiera nos damos cuenta de ella, pero resulta que el respirar es la primera decisión que todo ser humano hace en su vida, ¿sí? Cuando nace y cambia del vientre materno, que es un espacio, un ambiente más bien de agua, y sale acá a esto, lo primero que tiene que hacer es respirar, ¿sí? Es la primera decisión de vida. Y desde en ese momento temprano, la respiración de los bebés es como esta, es desde el diafragma, es una cuestión que permite una oxigenación mucho más completa. Pero con los cambios que nosotros vamos viviendo, que nos vamos entrando en rutinas cuando entramos al colegio, luego cuando vamos a otros espacios, a lo laboral, y que todo es tan establecido, es como si nuestra respiración se ajustara a todo eso, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos en medio de las agitaciones diarias, nuestra respiración va a ese mismo ritmo, ¿sí? Se mueve todo el tiempo. Y cuando nosotros de repente introducimos estas pausas, bueno, es como si el organismo tuviera la oportunidad de volver a reestablecerse, ¿sí? Entonces, me parece que esto del respirar, aunque pareciera algo tan simple y como cualquier cosa, es una de las fuentes de nutrición que nuestro organismo y nuestro ser tienen, ¿sí? El respirar y el aire y todo ese proceso es supremamente importante y valioso para los seres humanos desde su nacimiento. ¿Por qué es eso? Es una decisión de estar vivos, ¿sí? Entonces, ahí les dejo el enlace, luego lo podrán ver detenidamente. La persona dirige el ejercicio y explica un poco más el asunto. Bueno. Aquí tengo varios enlaces con distintos ejercicios que me parece que les podrán ser muy útiles. Yo les voy a hablar así rápidamente sobre el tema porque pienso que para la meditación y para el yoga se requiere siempre de un espacio. ¿Sí? Se requiere de un tiempo sin interrupciones, no necesariamente tiene que ser en soledad, puede ser en grupo, en compañía de otros, pero de otros que están en la misma disposición para poder realizar la actividad. La meditación y el yoga a veces se toman como dos actividades separadas, pero están siempre en conjunto o hacen parte como de la misma práctica, ¿sí? Ambas involucran nuestro pensamiento, la respiración, nuestra postura física, pero también la mental, ¿sí? Y digamos que todas estas prácticas a lo que nos llevan es precisamente adquirir una conciencia sobre nuestro cuerpo, pero además de eso, sobre nuestro sentir, nuestro pensar, esos modos de estar con nosotros mismos, con el medio, con los otros, ¿sí? Sé que inicialmente la meditación, sobre todo, que se supone es estar así como nos muestran en la imagen, estar en silencio, muy quietos, parecía por largo tiempo, por muchos minutos, hay gente que lo hace por horas, fuera una cosa increíble. Uno a veces dice, ¿cómo voy a hacer esto? Pero resulta, como les decía inicialmente, que todo esto
corresponde al ritmo de cada persona. No podemos obligarnos a hacer cosas con las que no nos sentimos cómodos u obligarnos a hacerlo como otros lo hacen, ¿sí? Estos hábitos o estas prácticas son cosas que se pueden hacer poco a poco. ¿Sí? Aquí ya les voy a pasar al chat todos estos enlaces. Hay uno que tiene que ver con meditación, que también es algo dirigido, donde van explicando y se va haciendo el ejercicio. Hay otro que es de yoga para principiantes, es decir, unos ejercicios muy sencillos. Y hay otros que tienen que ver ya con movimientos más de estiramiento, de mantener flexible nuestro cuerpo, de movimientos articulares, por lo que les decía hace un momento. Y es que en la medida en que nosotros nos vamos estableciendo en esos órdenes de rutinas, de lo cotidiano, muchas veces nuestro cuerpo también va adquiriendo una rigidez, que si nosotros no atendemos a partir de este tipo de ejercicios que sostienen y mantienen nuestra flexibilidad, pues quizá vamos a empezar a experimentar todas esas tensiones del día a día allí, en nuestros músculos. Y si esto no lo atendemos, pues seguramente esto va a avanzar hasta convertirse en otras molestias y en muchos casos aparecen las enfermedades, ¿sí? Como una respuesta. Entonces, voy a pasarles también estos enlaces para que los tengan, para que los revisen. Me parece que les pueden ser muy útiles, ¿sí? Son unos ejercicios muy sencillos. Los articulares me refiero a esto, mover todas nuestras articulaciones de cabeza, de hombros. Hay distintas maneras, de la cadera. Es como si con estos movimientos articulares y de estiramiento pudiéramos estirar no solamente nuestros músculos, sino también nuestros huesos, nuestra parte ósea que como estructura física es lo que nos sostiene, ¿sí? Y hay que cuidarla. Bueno. Y por último, es celebrar la vida, ¿sí? Las celebraciones han sido siempre modos de celebrar los cambios de la naturaleza, los ciclos y por ende los cambios de la vida, ¿sí? Las celebraciones incluyen una cantidad de cosas, pero resulta que a veces nosotros dejamos las celebraciones para ciertas fechas. Entonces, que el cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, y cosas así, que son esporádicas. Pero cuando hablo de celebrar la vida, me refiero también a poder celebrar los pequeños logros del día a día, ¿sí? Algo tan sencillo como conseguir un nuevo trabajo, aunque eso no es tan sencillo, eso es algo importante, pero algo como hoy me fue bien en tal cosa, hoy me salió bien tal cosa que hacía rato no me salía bien o que estaba tratando de hacer y puedo celebrar eso de alguna manera. Hoy preparé algo que me gustó mucho, entonces eso también se celebra, ¿sí? Que hoy aprendí algo nuevo, ¿sí? Algo, un compañero, mi hijo, mi pareja, mi amigo, me enseñó algo que yo no sabía, ¿sí? Son ejemplos que me vienen en este momento a la mente, pero me refiero a que muchas veces nosotros estamos en una posición de queja que aumenta cada vez que las cosas no nos salen bien, cuando nuestros anhelos no se ven realizados, pero resulta que en medio del día a día hay muchísimas cosas que hacemos de manera positiva, que nos salen bien, que nos pueden hacer sentir bien, y eso no lo celebramos, como si se tratara de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esto de celebrar la vida es una invitación también a esas pequeñas cosas, poder darles el lugar de algo importante, de algo que sorprende, de algo que pone como un extra a nuestra vida, ¿sí? A veces las personas, y esto lo escucho muchísimas veces en la clínica, es que sufren de un aburrimiento, porque sienten que su vida no es extraordinaria,
como a veces se lo muestran en la televisión, en las imágenes, en las redes sociales. Pero resulta que si nosotros diéramos lugar a esas pequeñas cosas, ¿sí? A poder escuchar una canción, a poder bailar una canción que me vino a la mente y a mí me gusta y entonces voy a bailar en este momentico, en este pedacito, hacer un pequeño movimiento, sacar el espacio para poder jugar con mi mascota tranquilamente, sacar el espacio para leer un poquito de un libro que tengo allí, de poder conversar con un amigo que hace rato no hago, ¿sí? Estas pequeñas cosas, seguramente todo esto va alimentando el día a día, ¿sí? Entonces esto de celebrar la vida tiene que ver con la posibilidad de ver todas esas otras cosas que a veces, envueltos en la rutina, no alcanzamos a ver o no nos permitimos ver. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno. Vamos entonces a tener estos últimos minuticos para conversar. Si alguno tiene alguna opinión, un comentario, una duda, una pregunta. Los beneficios del ejercicio en la salud mental son muchísimos. Yo creo que a nosotros, bueno, desde hace mucho nos dicen cosas como es que hay que pensar con el corazón, con la cabeza y no con el corazón. Y entonces hay estas cosas como que siempre nos mantienen divididos, como si se tratara del cuerpo por un lado, de la mente por otro, de las emociones por otro, pero resulta que nosotros, los seres humanos, somos uno, somos una, digamos, como un conjunto de todas estas cosas y que todas están conectadas. Y en ese sentido, los ejercicios o esas actividades que a nosotros nos proporcionan placer siempre van a generar algo positivo en nuestra salud mental, ¿sí? Esto de la salud mental pienso que tiene que ver más con un estado, con cómo nosotros logramos percibir eso en lo que estamos, cómo podemos responder a eso que nos acontece, ¿sí? Muchas veces nuestras respuestas están más llevadas por la angustia y como les decía inicialmente, la angustia corresponde a una emoción que por lo general está encubriendo muchos otros sentimientos, pero en la medida en que nosotros nos permitimos poder hablar de esto, poder expresarlo, es probable que esa angustia cada vez disminuya y podamos ir conquistando niveles de tranquilidad que a pesar de las vicisitudes, a pesar de las preocupaciones que trae la vida, porque la vida es esto, ¿sí? Es puro movimiento y el movimiento nunca es plano, siempre tiene formas, vamos a poder responder de una manera mucho más tranquila, ¿sí? Hay que creer que es posible eso, pero para creerlo también hay que trabajar. Y trabajar es permitirnos expresar, permitirnos hablar, permitirnos pensar, hacer, sobre todo hacer, porque si nos quedamos aquí encerrados o aquí encerrados va a ser muy difícil. Por eso les traía ese pedacito de poema de Bernabé que tiene que ver con pasar todo eso de adentro hacia afuera. Y la mejor manera es haciendo, con nuestras manos o con nuestro cuerpo. Hay personas que sufren de frustración cuando no tienen lo que quieren, sí. Justamente en estos días he estado trabajando el tema de la frustración con niños de unos 9, 10 años y ellos dicen algo muy claro y es que ellos se frustran cuando quieren hacer algo que nunca han hecho antes y les sale mal y esto los entristece y a veces los hace sentir culpables, ¿sí? O los enoja. Pero algo que les he dicho a ellos y que a veces a nosotros los adultos se nos olvida, como si el pasar de los años nos hiciera, voy a usar una palabra que ellos usan, sabiondos, ¿sí? Como si por tener determinada edad tuviéramos que saberlo todo.
pero resulta que para poder saber algunas cosas, pues primero hay que practicarlas, primero hay que hacerlas, irlas aprendiendo poco a poco, comprenderlas, ¿sí? Para poder hacerlas bien. Creo que esto de la frustración tiene que ver con eso, con que a veces queremos que todo nos salga bien desde el principio y nos olvidamos que para que las cosas salgan bien hay que trabajarlas. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, doctora Carolina, darle las gracias por tan excelente exposición que nos ha, pues, interesante y edificante para nuestra salud mental que se va a ver reflejada también en nuestra salud física. Y muchas gracias por los enlaces que nos dejas, porque esos son muy útiles para nosotros consultarlos cuando creamos que lo necesitamos, entonces también para que aprovechen los enlaces que la doctora nos acaba de compartir y los aprovechemos. Y Sí, muchas gracias a todos, de verdad, por la asistencia, por el interés y esperamos continuar haciendo capacitaciones interesantes como esta. gracias, Elizabeth. Sí, esos enlaces que les dejé en el chat, ojalá puedan tomar los enlaces y si no, comunicarse contigo, que seguramente tú vas a tenerlos. Yo te dejo las Sí. diapositivas, porque son ejercicios muy sencillos que se pueden hacer en casa, ¿sí? Eso no necesita de tener todo el día o un espacio infinito para hacerlo. Eso es algo que se puede hacer. Que ustedes digan, voy a tomar 10 minutos, 15 minutos, es tiempo suficiente. Y si esto se vuelve de cierta manera una constante, puede que no todos los días tengamos tiempo para eso, pero que cada tanto se pueda hacer, seguramente se van a ver unas diferencias. Bueno, que estén muy bien todos. Yo me despido. Hasta una próxima. Hasta luego para todos, muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, gracias, muy amable. Gracias. Buenas tardes.